Reciban un cordial saludo, les habla el profe Rafa y ahí en pantalla pueden apreciar nuestros canales informativos a través de nuestro canal en YouTube o a través de nuestras páginas en Facebook, en Emisora del Cítara y en Son Maestro. No pretendo ser un youtuber ni mucho menos un influencer, pero lo que sí es que ya estoy cansado de ver cómo los medios de comunicación la han tomado contra la educación o contra quienes practicamos el ejercicio de educar. No sé en qué momento nos convertimos en enemigos de los medios de comunicación o qué le hicimos a los medios de comunicación para que estos constante y de forma sistemática y paulatina vengan demeritando la función docente. Hoy les voy a hablar de algo sumamente importante que viene circulando a través de las redes sociales. En lo que callamos los maestros es muchas veces en manifestar o en indicar o en informaciones claras y contundentes frente a los procesos académicos. Y eso conlleva muchas veces a que los medios de comunicación especulen. Resulta que uno va andando por la calle y llega una persona y profe, si es verdad que los niños no van a perder este año, o profe, a través de las redes sociales, profe, si es verdad que los niños o las niñas no pueden perder el año escolar o el año académico. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que pasa aquí? Pues resulta que los medios de comunicación, en su afán de querer, yo lo digo claramente, indisponer al sector educativo, y más en esta época donde ya llevamos 46 semanas de las 52 que tiene el año, o sea que nos faltan 6 semanas para terminar el año. Y del calendario académico son 40 semanas y ya estamos en la semana número 37, eso significa que nos faltan 3 semanas para terminar el año escolar. Y les da por sacar una serie de contenidos o titulares que en años anteriores siempre han estado enfocados en las pruebas IPES y en los resultados. Pero como este año los resultados de las pruebas IPES han sido buenas y contundentes frente a la forma como los estudiantes presentaron las competencias que el IPES evalúa, y que de alguna forma podemos decir y especificar que se redujo, no en un porcentaje sustancial ni grande, la brecha educativa que existe entre el sector público y privado, o entre lo rural y lo urbano, pero sí se ha demostrado que se ha mejorado en los procesos de valoración de competencias según los resultados presentados este año por los estudiantes del grado 11. Entonces, como no tienen nada que informar, ahora están especulando con una noticia que uno de los medios de comunicación que más la ha difundido a través de las redes sociales, a través de su página web o a través de TikTok, Instagram, Facebook, es El Tiempo, El Espectador. Y El Espectador nos saca un rótulo con un titular grande que dice: si su hijo perdió el año, puede apelar la decisión en caso de que el colegio incumpla estas reglas. Pues bien, no es una noticia que yo considere relevante, porque enseguida vamos a apreciar que proviene de algo que ya se ejecutó, se realizó o que se instauró desde el 2015. Entonces, en ese sentido, cabe recordar que este periódico hace una colación junto con un informe que sacó el Ministerio de Educación este año sobre el decreto 1075 del 2015. En ese decreto, que corresponde al sector educativo y que da lineamientos claros y reglas para seguir los procesos educativos en la educación básica primaria,
básica, secundaria, media, educación formal para adultos y superior, están delineados algunos aspectos a los cuales este medio de comunicación hace a colación, pero previamente pues por el comunicado que sacó el Ministerio de Educación. Y nos dice que en el marco del cierre del año escolar 2025, el Ministerio de Educación recordó una de las razones legales que podría impedir que un niño o una niña pierda el año. Esta medida está amparada en el decreto 1075 del 2015 de esta cartera. Cabe recordar que generalmente esto se desarrolló durante el periodo de gobierno de Juan Manuel Santos, cuya ministra era la famosa Gina Parodi. Además dice que los padres pueden apelar en el caso de que su hijo haya perdido, siempre y cuando no haya sido notificado. Ojo, porque es que aquí es donde está el punto fundamental. Y dice, y leo textualmente, ¿cómo puede apelar los padres si su hijo o hija perdió el año y nunca fue notificado? El decreto 1075 del 2015 les da las facultades para elevar una petición formal de evaluación, pues no hubo un seguimiento adecuado al estudiante y tampoco hubo notificación sobre el proceso académico. En estas circunstancias lo que nos está indicando es que si a los padres de familia en ningún momento lo notificaron de la pérdida del año debido a múltiples factores que se hayan desarrollado durante el transcurso del año, que no creo que se hayan dado, pero entonces el estudiante, o en este caso el padre de familia, pues podrá hacer ejercicio de su derecho. Ahora viene lo más importante, y lo más importante, porque quiero hacer el video corto, para que no quede muy grande ni muy pesado y la gente lo pueda comprender, es que antes de que usted se presente a hacer el ridículo a una institución educativa, tenga en cuenta cuáles son los elementos de prueba, y que esos elementos de prueba, si no los tiene, si no los justificó, generalmente pues entonces le va a permitir hacer la apelación al sistema de evaluación. Les recuerdo que todo colegio tiene un proyecto educativo institucional. Ahora, el hecho de que desconozca su existencia no lo exime de su responsabilidad, pues lo que generalmente debe hacer un padre de familia cuando va a ingresar un hijo a una institución educativa es, bueno, preguntar, bueno, ¿y aquí qué se hace? Y en ese hace está la misión, la visión, el modelo pedagógico, el manual de convivencia, el sistema de evaluación, que son fundamentales para determinar, dadas las orientaciones de la misión, la visión y los objetivos que tiene la institución, si cumple con las expectativas que el padre de familia quiere para la educación de su hijo, en vista de que es sumamente importante y de que la educación dependerá su proyecto de vida. Ahora, el modelo pedagógico es fundamental, porque generalmente los padres de familia desconocen los modelos pedagógicos porque no leen generalmente el manual de convivencia o porque generalmente desconocen el PEI. Pero el modelo pedagógico es sumamente importante porque indica cuál es la estrategia que la institución ha diseñado para que el estudiante aprenda las competencias básicas en las áreas requeridas que la institución imparte. Además de eso, en el manual de convivencia están explicados cuáles son los derechos y los deberes de toda la comunidad educativa. Y como si fuera poquito, en él se encuentra el sistema institucional de evaluación de los estudiantes denominado CIE, que es sumamente importante, porque es que en el sistema institucional de evaluación le indican a los padres de familia y a los estudiantes cómo es que se van a valorar las competencias, cuáles van a ser los logros y los indicadores de logros que van a permitir identificar que el estudiante tenga un desempeño bajo, básico, alto o superior. Ahora le indican también al padre de familia y al estudiante cuántos son los periodos a evaluar. En múltiples instituciones educativas, no solo del país, sino de aquí de Antioquia, hemos podido comprobar que hay muchas instituciones que distribuyen el año en 4 periodos.
Pero hay otras instituciones, por ejemplo aquí en la ciudad de Medellín, donde no se valoran sino 3 periodos. Entonces hace la distribución porcentual, establecen cuáles son los porcentajes que van a indicar el 100% de cada una de las áreas o de las competencias que se van a desarrollar en la institución. Me explico. Generalmente, la mayoría de las instituciones educativas establecen o valoran o le dan distribuyen cada periodo con un valor casi equitativo del 33,3%. Eso significa que todos los periodos tienen la misma valoración, pero hay otras instituciones que en su PEI y en su sistema institucional de evaluación estipulan que el primer periodo puede valer 20%, que el segundo periodo puede valer 40% y que el tercer periodo puede valer el 40%. O a los que tienen 4 periodos los distribuyen de forma equitativa, entonces le dan 25% al primero, al segundo, al tercero y al cuarto para que sume el 100%. Y eso tiene implicaciones sumamente importantes en la hora de determinar al fin del año el promedio de valoración de las competencias establecidas en cada una de las asignaturas que la institución tiene. Además de eso, generalmente, cuando nos piden que tengamos elementos de prueba para justificar una demanda al sistema de evaluación, las instituciones educativas ya tenemos implementado desde hace mucho rato un sistema que nos permite a nosotros sí tener evidencias de que los informes se han entregado de forma temprana, oportuna y correcta a los padres de familia y a los estudiantes. Sabemos que el calendario académico generalmente cuando se desarrolla en las instituciones se le dice a los padres de familia, ya sea a través de informes que se dan o en la asamblea de padres, donde se le dice a los estudiantes muy claro qué fechas es en la que inicia el periodo y termina el periodo. Cabe decir que generalmente todo esto está aprobado a través de lo que se denomina el consejo académico, que lo aprueba el consejo directivo y se socializa en la asamblea de padres. Por eso es muy importante que al inicio del año los padres de familia vayan a las asambleas de padres. Generalmente, y me ha tocado a mí durante mis 25 años de ejercicio como docente, poder comprobar que de una institución educativa donde hay 2.000 estudiantes se cita una asamblea de padres y se supone que mínimo debe ir un padre de familia, o sea 2.000 acudientes, y cuando hacemos las listas de verificación y firma de asistentes no asisten ni el 40% de los padres de familia. Entonces desde allí comienza a cojear el sistema de información de los procesos académicos por la no asistencia de los padres de familia. Además de eso, cabe recordar que generalmente, pues entonces, los padres de familia también tienen que firmar una serie de listas de asistencia cuando se les convoca escuela de padres, cuando se les convoca informes de profesorado, cuando se hacen los informes de dirección de grupo o cuando se entregan los informes académicos. Allí están las evidencias donde los profesores y los directivos docentes de las instituciones recogen la verificación de asistencia a la entrega de cada uno de los informes respectivos o de la asistencia generalmente a las direcciones o a los informes o a las escuelas de padres. Esas listas quedan como evidencia. Además de eso, cabe también recordar que muchas veces los estudiantes no cumplen con su función fundamental de llevar la información respectiva a las casas. Sin embargo, en muchas instituciones educativas, y yo como docente tenía lo que era el libro de requerimientos, donde yo le mandaba una notificación por escrito al padre de familia, pero el estudiante me firmaba un libro y en ese libro estaba especificado la fecha, además de eso el motivo del informe o del requerimiento o la solicitud que le hacía al padre de familia y la firma del estudiante. Para que cuando llegara a reclamarme
tener las evidencias oportunas y necesarias para mostrarle al padre de familia que a usted se le mandó este requerimiento. Si su hijo no se lo entregó, entonces ya no es problema de la institución. Allí es donde tiene que comenzar el padre de familia a monitorear cuáles son los procesos o hacer un seguimiento oportuno, pertinente y eficaz de los procesos académicos de sus hijos. Generalmente, los padres de familia en esta época los maestros estamos sumamente estresados. Y estamos estresados porque desafortunadamente el sistema educativo colombiano es pésimo. Pésimo en el sentido de que es muy bueno para estarnos recalcando y remarcando. Y una de las características, y yo creo el por qué se dio este informe por parte del Ministerio de Educación con respecto a este decreto, es porque hemos venido teniendo un aumento sucesivo en la pérdida anual de estudiantes. Pero no es porque las instituciones ni los maestros hagan mal su trabajo, antes es porque lo han hecho muy bien. Y lo han hecho muy bien en el sentido de que una de las características que los gobiernos anteriores nos tenían cogidos del cuello era de que no importara si el estudiante cumplía o no cumplía con el desarrollo de competencias, o sea, si aprendía o no aprendía, lo importante era que lo pasara, por lograr tener un índice de aprobación y además de eso, para disminuir la tasa de deserción escolar, en detrimento de la calidad de la educación. ¿Qué significa eso? Que al gobierno le interesa que los estudiantes vayan a las instituciones educativas, aprenda o no aprenda, pero que estén allí. Eso se llama centros de retención y ese fue el origen inicial de las escuelas durante la era de la industrialización en la Gran Bretaña. Y hoy los maestros con conciencia y con vocación estamos decididos a no seguir el juego de las tendencias políticas de este país por tener una población sumamente analfabeta, iletrada y mal educada, porque es que, claro, entre más la población sea menos educada, más fácil va a ser someterlos, dominarlos y manejarlos a su antojo. Así que la recomendación básica es, padre de familia, preste mucha atención a lo que le acabo de decir. Primero, si a usted le entregaron el informe y usted firmó que le entregaron el informe académico del primer periodo y del segundo periodo, y si son solamente 3 periodos anuales, eso significa que está próximo a recibir el tercer informe. Si en el primer informe su hijo perdió áreas y en el segundo informe su hijo volvió y perdió las mismas áreas, no significa que así haya ganado en el tercer periodo de esas áreas, haya obtenido el porcentaje para haber establecido una valoración mínima de desempeño en la competencia o en las competencias que definen el área. Porque mucha gente dice, no, pero es que mire que mi hijo no perdió en el primero, no perdió en el segundo, solamente perdió en el tercero. ¿Y cómo perdió? Muy sencillo. Si usted se mira en su informe académico, no solamente va a tener una nota valorativa que va de 1 a 5 o de 1 a 10 o de 1 a 100 como el establecimiento educativo tenga su sistema integral de evaluación, sino que al lado de su valoración numérica va a tener la valoración de desempeño en letra y le va a decir bajo, o sea que no aprobó, básico, o sea que está al ras de la mitad del desarrollo de competencia, alto, que si tuvo una buena nota, o superior, que tuvo una nota excelente en el desempeño de las competencias de esa área en ese periodo. Pero si su hijo tuvo en ciencias naturales básico en el primer periodo, básico en el segundo y bajo en el tercero, el promedio no le va a dar para ganar el año. Usted puede echar calculadora, usted puede tomar las notas valorativas, establecer los porcentajes y cada periodo y cada sumatoria de periodo ir estableciendo, bueno, cuánto es la nota que mi hijo necesita en el último periodo real para poder
ganar el año con la mínima siquiera. Pero eso le corresponde al padre de familia, no, o al estudiante, siempre y cuando esté en la básica secundaria o en la media, que ya tienen las nociones suficientes y necesarias dentro del desarrollo de las competencias matemáticas básicas para que pueda establecer los porcentajes y los promedios que necesita o que requiere para aprobar su asignatura. Y esto rige no solamente para la básica primaria, para la básica secundaria, para la media o para la educación formal para adultos, no, también rige para las universidades. Cuando van a las universidades también se establecen los criterios de evaluación, cada profe elabora los criterios de evaluación y dice, bueno, en este semestre vamos a tener 3 parciales, cada parcial va a equivaler al 30% y el 10% es de seguimiento o entrega de trabajos. Ya, así es como se establece. Pero muchas veces somos muy ingenuos en el sentido de que sí, no, es que mi hijo no perdió. ¿Por qué? Porque la tenía en básico. Y en el segundo tampoco perdió, pero la tenía en básico, pero en el tercero le quedó en bajo. El promedio de por sí, por lógica, le va a dar como una asignatura perdida. Tenga en cuenta estos criterios, que son sumamente fundamentales, y para que no nos vaya a ir a estresar con su, digamos, su valiosa inocencia a querer que su hijo al final del año, que durante todo el año se la pasó de incógnito en la institución educativa, al príncipe o a la princesa le aprueben el año escolar. Esto lo hace el ministerio en el afán de querer cubrir ese índice o ese porcentaje de pérdidas que se están desarrollando en Colombia y que se están desarrollando porque ha habido una irresponsabilidad dentro del sistema educativo que es dejar perder el horizonte fundamental que la educación tiene, que es la familia. El Estado hace muchas cosas, pero no hace nada por sostener y mantener las familias. Y la familia es el núcleo de la sociedad. Les recuerdo, la escuela educa, pero la familia enseña. Que tengan una feliz noche, un feliz día. Eso depende de dónde quien nos esté viendo y dónde nos ve. Les recuerdo, puede suscribirse a nuestras páginas en Facebook, puede seguirnos o también a través de nuestro canal de YouTube, que sería muy importante que no solamente se suscribieran, sino que también tuvieran la posibilidad de difundir esta información, porque hay muchos padres de familia que también necesitan una orientación básica y primaria de estos procesos y no dejarse confundir por lo que los medios de comunicación están informando, pero que informan pero no orientan bien. Que tengan una feliz noche, un feliz día o una feliz tarde.